Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Justo en el Blanco, aquí en la 4TV. Hoy tenemos con nosotros a un académico, profesor, retirado ahora, analista y una de las voces indispensables para entender la realidad actual en México, Ángel Valderas. ¿Qué tal, Ángel? Hola, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo depende a qué horas se están viendo esta transmisión. Pues bueno, hoy vienes con nosotros para hablar un poco del Plan México, ¿no? Que justo estábamos hablando, ¿no? Antes de empezar, que este es pues una especie de plan emergente, porque todo el sexenio anterior estábamos hablando del nearshoring, estábamos hablando de cómo América del Norte sería un bloque para competir con China, y de pronto con la llegada de Trump, todo eso se acabó. Mira, sí, no. Eh, Hay que tomar en cuenta que tenemos una presidenta que es física de formación, con posgrados en ingeniería, una científica, que además viene del trabajo científico. El Plan México más bien yo creo que fue proyectado antes incluso de Trump en la campaña de gobierno, porque es un plan a largo plazo que existiría sí o sí independientemente de Donald Trump. Lo que sucede es que dentro del Plan México pues había lógicamente una parte que era promover la relocalización, que es el nearshoring, ¿no? Digamos que esa parte se debilitó, pero no lo demás. Es un plan de largo aliento, a largo plazo. Si a mí me dijera sintetiza el Plan México en una palabra, la palabra es reindustrialización. Apostarle a la manufactura, apostarle a la fabricación en México, que la contraposición es el neoliberalismo con Salinas de Gortari, cuando nos llenaron la frontera norte y prácticamente todo el país con la maquila. O sea, el Plan México es lo opuesto totalmente a la maquila. ¿Qué era la maquila? Viene una empresa extranjera, Samsung, LG, General Motors, Nissan, te construyen una armadora de autos, ponen su fábrica en Mexicali, en Ciudad Juárez, traen a sus ingenieros, fabrican los productos, las ponen en sus fábricas cerca de la frontera para poder exportar a California, Texas, Nuevo México, Estados Unidos. Esa era la maquila. Y ese fue el proyecto neoliberal. Ese era el papel que el imperio le destinó a toda América Latina, específicamente a México. Y que era, ¿no? Exportar, ¿no? Cosas que se fabricaban aquí a partir de piezas que venían de fuera, y exportar productos agrícolas, eso, y simplemente funcionar como mano de obra barata. Pues acuérdate que en el neoliberalismo estaba viendo ahora que la presidenta anunció el nuevo aumento del 13% al salario mínimo y presentan en la mañanera una gráfica que es muy evidente. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿Cómo quería competir el neoliberalismo? Era justo la relocalización, ¿eh? El nearshoring en pleno. ¿Qué le ofrecían a empresas europeas y asiáticas? Vénganse a México, fabrican en México y luego exportan a los Estados Unidos. ¿Qué ventaja les damos? Que estamos cerca. ¿Y con qué podías competir? Pues con mano de obra barata. O sea, miren, aquí pagan. A ver, ¿se puede? Sí se puede. Así salió China y así salió Corea, ¿eh? Y así salió Singapur. Así salió el sudeste asiático. Que hace 50 años los indicadores económicos de China, de Corea, estaban por debajo de México. Hace 50 años, apenas, no mucho. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Corea y China tuvieron su plan México, tuvieron su plan Corea, tuvieron su plan China. Entonces, China, por ejemplo, también hubo una gran relocalización de empresas, ahí sí, norteamericanas, canadienses, europeas, y China les dijo, miren, vénganse aquí, van a pagar poco, van a contaminar, no van a pagar impuestos o van a pagar muy pocos impuestos, pero sí les pedimos un requisito, un ingeniero chino en cada proceso productivo.
Y las empresas canadienses, norteamericanas, hoy de lo que se duele Donald Trump y los europeos, dijeron sí. Entonces se mueven de manera masiva hacia China. El Plan México tiene una similitud en el hecho de que lo que se busca es aumentar la proveeduría local, fabricar más en México y no comprar del extranjero. Y te pongo un ejemplo, no nada más es la doctora Claudia Sheinbaum, es la 4T. 2020 y 2021 la pandemia, este país requería respiradores, ventiladores mecánicos, que no teníamos, porque al PRIAN nunca le intentó, había algunos en la medicina privada, etc. Si hubiera seguido gobernando el PRIAN en la pandemia, yo ya sé qué hubiera pasado. Compran los ventiladores en el extranjero y luego los revenden en México y sacan una tajada. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Bueno, tenemos CIDESI, Centro de Investigación, Desarrollo en Ingeniería. Tenemos al Politécnico, tenemos los tecnológicos. ¿Saben qué? Vamos a fabricar los ventiladores. Traerlos del extranjero nos cuesta $1,000,000. Y eso si no lo quieren vender, porque en la pandemia todo el mundo quería ventiladores. Los vamos a hacer aquí. Es un proceso más lento, es un proceso más tardado. Los ventiladores fueron saliendo por ahí al terminar de la pandemia. Ejecatl y Getsi, Dios del viento. Getsi es una voz otomí. Y se fabricaron en México. Y en vez de comprar en el exterior, porque el Plan México es eso, en vez de que tú compres los ventiladores en el exterior en $1,000,000, se están fabricando en México en 300,000. No nada más es el ahorro económico, no. Es la formación de recursos humanos, el aprovechar los recursos humanos que tienes en México y que no tienen que irse al extranjero, que es la fuga de cerebros, y generas cadenas de valor. Es como algún día platicamos aquí de la refinería de Dos Bocas. A ver, no nada más es la refinería, es toda la proveeduría local que requiere que te funcione una refinería. Y en el caso de los respiradores, además, los que sí se compraron, los pocos que sí se compraron del extranjero, los Philips, ni siquiera sirvieron. Los mexicanos funcionaron muy bien y los que se trajeron de fuera resultaron un fiasco. Es correcto. Y generas conocimiento. Mira, los trenes, el Tren Maya, ya generó conocimiento. Hoy en día tenemos ingenieros técnicos jóvenes que están ya metidos o que entraron con el Tren Maya a la parte de la ingeniería ferroviaria. Hoy que se están desarrollando los trenes al norte, tienes ya jóvenes ingenieros, no, otros no tan jóvenes, pero que están ahí. Fue lo que pasó con la refinería. La última refinería hasta antes de la 4T que se construyó en México fue en 1979. Hasta ese año tenías ingenieros que sabían construir, diseñar refinerías. El problema es que llega el neoliberalismo, no construyen refinerías. Dos Bocas inicia en 2019. Oye, pues échale, si la última fue en el 79, estamos hablando que tuvieron que pasar 40 años. Sí, pero ¿qué pasa con aquellos ingenieros que sabían construir refinería y que tenían, por ejemplo, 30 años de edad cuando se hizo la refinería de Salina Cruz? Pues que ya cuando los requieres para iniciar Dos Bocas ya tienen 70 años, todos jubilados, todos jubilados. Entonces, el Plan México es una visión a largo plazo. En las mañaneras de la presidenta vamos a ir viendo etapas. La meta son 100 parques industriales, 12 polos de desarrollo y asociados a eso es comenzar a romper la dependencia, enorme dependencia que tenemos en el exterior en fabricación de medicamentos, en fabricación de semiconductores, en toda la parte tecnológica. Hay un dato que yo manejaba con mis estudiantes. Yo trabajaba con mis estudiantes de ingeniería. La primera semana de clases yo no tocaba el tema, yo enseñaba matemáticas de nivel superior, no. La primera semana es algo que yo aprendí en didáctica que se llamaba como la bienvenida. Eso lo aprendí en Italia. No, la primera semana es bienvenida. ¿Qué quiere decir? Planteas el contexto.
A ver, jóvenes, ustedes van a ser ingenieros, mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc. El contexto es este. Y yo entre broma y en serio les decía, este semestre va a ser el AIFA. Este semestre es el Tren Maya. Este semestre es la refinería de Dos Bocas. Este semestre son los aerogeneradores. Porque durante el semestre yo les daba una cápsula de 5 minutos previa a la clase. En vez de hablar de fútbol o de otras cosas, pues les daba en la primera semana el contexto. Si yo ahorita fuera profesor en activo, sería el Plan México. Porque además les abres el panorama de la enorme oportunidad de los jóvenes. El otro día había un documental, era sobre América Latina, y pues los jóvenes que estudian en la universidad luego no tienen trabajo, ganan poco. Sí, pero yo dije, eso, a ver, métanse a estudiar ingeniería, biología, matemáticas, física, química, y se van a dar cuenta que sí hay trabajo. Y hay trabajo en tu área. Entonces, el Plan México, este dato que yo les daba, que era, a veces no sabemos en qué país vivimos. Mira, 96% de la tecnología que consumimos viene del extranjero. 96%. Solamente un 4% en México. Y yo les decía, a ver, jóvenes, levanten la mano los que han viajado en un automóvil mexicano, en un autobús mexicano. ¿Quién se ha subido a un avión mexicano? ¿Quién trae una computadora mexicana? Levanten la mano los que tengan un celular mexicano, una tableta mexicana, cámaras de video mexicanas. Y eso fue una decisión de Estado, además, porque otros países que están en niveles comparables de desarrollo, como Brasil, sí desarrollaron sus propios aviones, sus propios autos. Eso no es que no pudiéramos. Se decidió que no lo íbamos a hacer. Y ahí vienen no forma parte del Plan México, pero hay cosas accesorias muy interesantes. La supercomputadora Coatlicue, la fabricación de semiconductores, y ahorita tocaste otro, o línea como automóvil eléctrico, porque tú no puedes ya competir con industrias que tienen décadas, que tienen el know-how, recursos, etcétera. Casas automotrices. Sí. Comenzó Japón a competir con los norteamericanos, pero en otro sector. Automóviles más pequeños y que consumían menos. Sí, pero llegó el momento en que también los norteamericanos se dieron cuenta que en ese íter, Toyota, Nissan, Honda sobrepasaron a General Motors. Bueno, basta ver les comieron Detroit. El mandado. Les comieron el mandado. Y en China, si tú ves ahorita, BYD superó ya a Tesla. Entonces, Olínea forma parte, es un ejemplo, tipo los ventiladores, de decir, a ver, ¿por qué tengo que comprar automóviles eléctricos Tesla en 3 millones de pesos, en 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, dependiendo del modelo, un Cybertruck, por ejemplo? ¿O por qué traerlos de China? A ver, ¿qué? ¿Los mexicanos no podemos construir automóviles? Sí. Es un cambio de paradigma, es un cambio de perspectiva. Es decir, vamos a reducir ese 96% de dependencia de tecnología extranjera al 90%, al 80%, al 70%. Por eso te digo que es a largo plazo. Eso va a tocar en el tercer piso de la 4T, que va a haber de seguro, cuarto piso de la 4T. Generas empleos bien pagados, pagas la fuga de cerebros. Yo tengo una enorme cantidad de exalumnos. Estaba platicando la semana pasada con uno que está en Zúrich, pero yo lo ubicaba en Seattle y le dije, oye, Sergio, ¿sigues en Seattle? No, profe, ya tengo desde 2017 trabajando en Zúrich. Desarrollo aplicaciones, ingeniero en sistema, pero hay otros en Washington, hay otros en Suecia. Uno trabaja en la Nuova Pignone, por ejemplo. La Nuova Pignone es industria mecánica en Italia, de la industria ferroviaria. Esto es muy atractivo incluso para profesionistas que tuvieron que emigrar del país. Por ejemplo, mi exalumno Gregorio, que trabaja en Nueva Pignone, pues trae una experiencia enorme en la industria ferroviaria.
Sí, pero si aquí privatizaron los ferrocarriles y nada más los dejabas de carga y no fabricabas tus carros de ferrocarril Sí, ni no había nada espacio para accesorio, gente como él. pero ahora sí hay. Ahora sí va a haber. Yo tengo exalumnos que son expertos en optoelectrónica. Sí, pero trabajan en Holanda y otras son en electroquímica, en astronomía, pero están en Francia. O sea, toda esa gente, el Plan México, necesitas forzosamente recursos humanos, que sí los tenemos. Necesitas mover, decía Andrés Manuel en el caso de la burocracia, al elefante reumático. En la ingeniería, yo te lo digo como ingeniero, también había un elefante reumático en la UNAM, en el Politécnico, en el TEC-NM, porque el neoliberalismo Más que también, reumáticos. sí, pero también sabes a qué Casi nos muertos. acostumbraron. Nos acostumbraron a los estímulos. Nos acostumbraron a lo que contaba en el mundo académico, no era resolver un problema de tu país como un ventilador mecánico o como fabricar una vacuna. Ahorita acabo de venir del casco de Santo Tomás, pasé ahí enfrente de Birmex. No, eso no era. Lo importante era publicar en revistas indexadas, te daban tus estímulos. O sea, como que el mundo académico Y los académicos se movió en eso. y se tenían que dedicar a buscar dinero, a buscar financiamiento. Gran parte de su tiempo lo dedicaban en buscar de dónde iba a llegar el financiamiento para cubrir el resto de su sueldo y que llegaran a la quincena. Claro. Este Plan México es una gran área de oportunidad para el verdadero sector empresarial de México. Porque también ese es el gran problema y regresamos a lo de la maquila. ¿Qué ofrecían estos empresarios en México? Compro en el extranjero y vendo en México a sobreprecio. Sí, pero no generas tecnología. Carlos Slim no ha generado tecnología. ¿De qué le ha servido tener Telcel? No hay un celular mexicano. Y uno se pregunta, ¿y por qué Samsung sí? ¿Y por qué en su momento en Finlandia Nokia sí? O sea, ¿por qué países fuera de los Estados Unidos sí tienen grandes áreas de negocios? Le tienes que apostar a la educación, principalmente superior. Tienes que tener posgrados. Tienes que tener la mentalidad muy abierta para los jóvenes, porque hoy en día, ya tendremos que 30 años, los jóvenes, hace como 30 años comenzó a romperse un paradigma de siglos, de toda la humanidad. Y era que las personas de más edad le tenían que enseñar a los jóvenes y los jóvenes tenían que aprender de los más viejos. Eso era hasta hace unos 30 años. Hace unos 30 años, más o menos, 35 quizás, comienzas a ver a jóvenes que empiezan a ser más creativos, más innovadores que sus profesores, a grado tal de que hoy en día hay áreas donde los jóvenes incluso abandonan la universidad, pero porque están en desarrollo tecnológico. Apps, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Claro que la robustez te la da una formación formal. Si sabes matemáticas, física, etcétera, no es un episodio que desarrolles alta. Tienes más posibilidades de concretar eso. Entonces, el Plan México busca esta reindustrialización y recuperar sectores que se perdieron. Mira, un ejemplo que pone la presidenta. León, yo vivo en Querétaro. Pues León tenía una enorme tradición en zapatos, Piel. chamarras, todo lo que era piel, León. Bueno, y yo creo que el público entiende si contamos anécdotas. Yo tenía un exalumno, ingeniero industrial, que un día me lo encontré ya graduado y todo. Luego, hace tiempo que no te veo. Profe, es que andaba en China. ¿Y qué tal? Él tenía una fábrica, ¿eh? O sea, es de los alumnos que venían de una familia, así, pero muy, muy simpático, muy buena onda. Y me dice, no, dice, se acabo de regresar de China, dice, específicamente de Shanghái. No, dice, te estoy hablando hace unos 25 años, ¿eh? Me dice, no, nos van a arrasar. Dice, pues ya sabe que usted, yo tengo mi fábrica de zapatos en León. No, dice, ya vengo de China y estoy espantadísimo. La automatización, el aumento de la calidad.
Entonces, ¿qué es lo que busca el Plan México? A ver, vamos a volver a recuperar. Por eso la presidenta habla de polos de desarrollo, 12, con una vocación. Regionalmente puedes tener una vocación. Vámonos al sureste, Tabasco, Campeche, sur de Veracruz. Pues ahí está el petróleo mexicano. La vocación es todo lo que tenga que ver con la industria petroquímica. Es natural, ahí tienes el recurso. O caso de León, por ejemplo, que tú dices, bueno, aquí ya hay el caso de Querétaro. Querétaro tiene desde que yo era niño, pues tenía el clúster de la industria automotriz. No que fabricáramos automóviles o marcas mexicanas, no, pero ahí, desde que yo era niño, había fábricas que trabajaban para la industria automotriz, o los frenos, o las puertas. Sí. Y ese clúster se mantiene, ¿eh? Después en Querétaro nació el clúster de la industria aeronáutica a partir de que llegó la empresa canadiense Bombardier. Por eso yo tengo a ver, yo no es que trabaje en la industria aeronáutica, ni en la automotriz, ni en Pemex, ni CFE, pero tengo información de primerísima mano. De primerísima mano. ¿De quién? De mis exalumnos. Porque entonces ellos me dicen. ¿Y qué sucedía? A mí me consta, pues yo tenía un alumno muy bueno de ingeniería en automatización, que ellos cuando iban a trabajar, fueron a trabajar a Bombardier, los contrataban como técnicos. Primera, porque traían la idea de que los mexicanos chafas de segundo nivel, vete por los chescos. Y un día que me encuentro a otro exalumno, me enseña su tarjeta y muy orgulloso me dice, finalmente me contrataron como ingeniero. Las empresas extranjeras en realidad te contrataban, muchas de ellas, solamente ingenieros de mantenimiento, porque pues, no puedes traer un canadiense para acá o que te dé mantenimiento, pero no los dejaban entrar en áreas de diseño, áreas más avanzadas. Ya cuando se dan cuenta que sí tienen la capacidad, es cuando empiezas a contratar a gente. Pero ¿qué falta en este anillo? Pues un sector empresarial que le apueste. Es que esa es la pregunta, ¿no? Si tenemos un sector empresarial que está listo o si tenemos que empezar capacitando a los empresarios porque se acostumbraron a 30 y tantos años de que el negocio era muy fácil. Exacto, mira, ahí entra, por ejemplo, que a mí se me hace interesantísimo, dentro de accesorio al Plan México, es la fabricación de semiconductores en México, chips, que ya están en todos lados. Los chips están en todos lados. Bueno, te vas a meter a un mercado, como se metieron los chinos a la industria automotriz, a la computación. Hoy Huawei, las redes 5G, pues empezaron de cero, ¿no? Eh, como decía una película de Fassbinder en alemán, se llama Todos los enanos nacieron desde pequeños. O sea, toda la gente crece y empiezas desde abajo. Entonces, el Plan México no es una ilusión. Por ejemplo, sabemos perfectamente, y aquí tengo el dato, fabricar ahorita semiconductores y querer competir con China, con Estados Unidos, no vas a poder. Pero no se han fabricado. El neoliberalismo no le apostó eso, ni el PAN, ni el PRI, que hay que decirlo, que eran los que gobernaban, nunca le apostaron a eso. La 4T sí. Entonces, para que te hagas una idea, mira, fabricar semiconductores, la clave es el tamaño y se mide en nanómetros. Bueno, ahorita los chinos acaban de sacar chips de 3 nanómetros. 3. Estados Unidos los quiso bloquear con los iPhones, con los chips, con Nvidia, Sí. con Qualcomm, con empresas que fabricaban chips. No dejaban que los chinos bajaran a chips menores de 2 dígitos. O sea, 10 nanómetros, 12 nanómetros por ahí. Entonces no les daban la tecnología, etcétera. Y Estados Unidos bloqueó hace unos 5 años, yo creo, a China en eso. Cuando los chinos sacan un semiconductor de 7 nanómetros, los gringos se dieron cuenta del peor error que cometieron, porque les bloquean y los chinos hoy tienen la capacidad de decir, bueno, me bloqueas, yo genero mi tecnología. Ahora ya andan a nivel de 3. Plan México y creación de semiconductores es, a ver, los automóviles, los electrodomésticos,
requieren chips. Los sensores que traen los coches, etcétera. Bueno, esos, si son de un tamaño más grande, le podemos entrar. ¿Por qué es entrarle por ahí? Porque es un costo. Mira, eh, semiconductores de 180, 250 nanómetros, te cuesta 25,000 pesos el milímetro cuadrado. A eso le podemos entrar. Y son los que necesitamos ahí. Pero también le podemos entrar a los que se usan en cómputo, telecomunicaciones, etcétera. Pero va creciendo. Ya si vas a semiconductores de 50 nanómetros, eso ya te puede estar costando 100,000 pesos el milímetro cuadrado. 100,000 pesos el milímetro cuadrado. Ahora, no vamos a poder competir con China, con Estados Unidos, con semiconductores de 12 nanómetros, porque eso ya te anda costando 260,000 pesos el milímetro cuadrado, porque va avanzando. Pero nunca vas a poder competir con semiconductores de 7, 6, 5 nanómetros si no empiezas por los de acá. Y además, no sé si necesariamente tenemos que competir en eso, ¿no? Digo, hay diferentes modelos de desarrollo. Tú justamente que estuviste en Italia, sabes cómo el modelo de desarrollo italiano es muy diferente. En lugar de tratar de competir con la manufactura a gran escala, decidieron competir con la calidad y con cosas más artesanales, empresas familiares, y han logrado desarrollarse de esa forma. No, no todo el camino es China. No, tiene sus sectores. Ahora, mira, ¿qué es lo que le está apostando el Plan México? Que en México se haga el diseño de los semiconductores. O sea, el diseño, la fabricación y la puesta en uso. Todo el proceso. Porque tú podrías decir, a ver, bueno, vámonos a la última parte del proceso, pero tú los tienes que comprar. O te puedes decir, yo te lo diseño y tú me lo fabricas. Eso requiere maquinaria muy especializada de litografía. No, aquí la idea es que se diseñe en México, se fabrica en México y se ponga en puesta en México. Bueno, vamos a seguir importando los semiconductores más avanzados. Pues sí, es natural. Pero vamos a dejar una parte. Es que, mira, mucha gente nada más lo ve en términos económicos. A ver, no es nada más lo que te ahorres en dinero. No. Es el conocimiento que generas. Mira, los respiradores Hecat y Ligetzi se están vendiendo ya en Centroamérica. O sea, llega el momento en que tú dices, ahora yo fabrico, hablaste de Brasil, los aviones Embraer. Mira, yo he viajado a Canadá, he viajado a Estados Unidos, viajé en Europa. Los aviones, ¿ves? La flotilla, sí son los Airbus, sí son los Boeing, pero también mucho avión Embraer. Sí. Yo acabo de viajar a Washington, fui a la OEA, y el avión era Embraer brasileño, porque ahí tienes razón. O sea, si tú tienes, por eso los polos de desarrollo son importantes, porque son 12 polos de desarrollo con una vocación en donde dices, a ver, no le tengo que entrar a todo, no. Hay partes como el norte del país, Sonora específicamente, que ahí el plan Sonora, ese viene con Andrés Manuel. Haz de cuenta que el plan México es como el plan Sonora que se extendió. Porque dices, a ver, aquí qué vocación hay en Sonora. El sol. Bueno, pues en Baja California. Sí. Generación de energía eléctrica a partir del sol, como la planta que anunció la doctora Claudia Sheinbaum en Baja California Sur, que es una planta termoeléctrica, no es con paneles fotovoltaicos, es algo más avanzado y es la primera de América Latina, porque también hay que decirte que las metas son ambiciosas pero realizables. ¿Qué será? 15 días, una semana, que anunciaron la supercomputadora Coatlicue. 314 petaflops, que es una unidad de medida de cuántas operaciones puedes hacer. Bueno, pero la 4T dice, vámonos a construir Coatlicue, 314 petaflops. Y a ver, los números te ayudan. Es más grande, más pequeño. Bueno, compararon porque el director de la agencia digital hizo la comparación. Dice, a ver, en este momento, la supercomputadora más grande en América Latina está en Brasil. Pegaso.
42 petaflops. Esta va a ser de 314. 8 por 4, 32. Es 8 veces más grande que la más potente en América Latina. Y luego de ahí para abajo ves la Santos Dumont en Brasil, la Gaia en Brasil, Clementina en Argentina. Para la supercomputadora más grande en México ahorita es Yucca, de la Universidad de Sonora, pero son 2 petaflops. Acá estamos hablando de 150 veces más. Mientras haces el convenio con Mare Nostrum de la Universidad de Barcelona, etc. Pero ahora, esto es América Latina. Yo cuando vi eso, me fui a ver las supercomputadoras más grandes del mundo en este momento. Bueno, para que nos hagamos una idea, que están en Estados Unidos. Están en Estados Unidos y Europa. Mira, fundamentalmente aquí tengo la lista. Las 4 primeras están en Estados Unidos, la 5ª está en Italia, la 6ª está en Japón, la 7ª en Suiza, la 8ª en Finlandia, la 9ª en Italia, 10ª Estados Unidos. Bueno, pero para que nos hagamos una idea, Coatlicue, si no salen nuevas allá, Coatlicue llegaría a ser la 9ª en el mundo. Okay. Superaríamos a Finlandia, a Italia, la Leonardo de Italia, y nos insertaríamos debajito de Lumi de Finlandia, que tiene la capacidad de 379 petaflops. Entonces yo lo que quiero decir es que no es que el Plan México sea demagogia o que se planteen metas de vamos a construir superconductores de 3 nanómetros. No. Fíjate, ahorita que digo de nanómetros encontré una muy buena analogía del tamaño de un nanómetro. Creo que todos los que jugamos canicas de niños pues recordarán las canicas, las agüitas, los ponches, así. Bueno, el nanómetro, la Tierra es 1 metro. Una canica es 1 nanómetro. Para que la gente se dé cuenta del tamaño. Tamaño. Una hoja de papel delgada, el ancho son 100,000 nanómetros. Por eso es que esta tecnología es tan de vanguardia, es la tecnología de vanguardia, que hubo un tiempo, a lo mejor recordarás, se hablaba de la miniaturización, cuando sale el transistor, que las televisoras así, y ahora la calidad incluso de un video en un celular supera de la que se veía ahí. Gracias, pero aquí ya no es miniaturización, esto es nanometrización, o sea, todo lo vas a hacer más pequeño, más potente, pues porque eso es lo que te va a mejorar los dispositivos. Por ejemplo, el Plan México incorpora la creación de dispositivos médicos en México, porque son muy costosos y los tenemos que comprar en el extranjero. Por ejemplo, cuando Martí Batres anuncia que van a contratar robots para operaciones en el ISSSTE, sí, pero se tienen que comprar fuera. En cambio, el Plan México es, empresarios que quieran apostarle, empresarios que sean de grandes ligas, como empresarios asiáticos, y europeos ahí. Sí, que tengan además visión y que tengan ganas de verdad de ser empresarios, no nada más de ganar dinero a costa de... No que te den una concesión de una televisora y luego no quieras pagar impuestos. O sea, tú dices, a ver, vamos a competir al nivel, porque es empezar. Y México, pues somos el 10º país más poblado del mundo. Mira, el 3º más poblado en América. Tenemos toda la posibilidad, tenemos recursos, y es cómo conjuntas todos estos recursos. El Plan México incorpora, se van a desarrollar y ya va avanzando 100 parques industriales. Pero no al aventón, no, es que se me ocurre que en Tula vamos a poner esto. No. Vámonos en orden, y de estos 12 polos de desarrollo, los 100 parques industriales van a quedar acomodados con industrias que sean rentables. ¿Qué hizo Andrés Manuel con Constellation Brands? Sí. Una cervecera que se quiere poner en el desierto. En el desierto. O sea, y les dijo Andrés Manuel, no, sí queremos la inversión extranjera. No, se van a ir, ya no van a invertir. A ver, Constellation Brands
va a invertir en México, a pesar de que se haya aumentado el salario mínimo, y están cerca de Estados Unidos. Andrés Manuel siempre les dijo, váyanse a donde hay agua. Ah, bueno, pues entonces te vas a Veracruz. Y Constellation Brands se fue a Veracruz. De todas maneras están cerca porque 90% de la carga se mueve por barco. Entonces, si tú fabricas en Veracruz, en el Golfo, Tú llegas directamente a llegas la costa directamente a Estados Unidos. Y bueno, el Plan México implica no nada más aprovechar la cercanía con Estados Unidos. Toma en cuenta que el Plan Sonora, por ejemplo, incorpora un proyecto de un gasoducto de Texas al Pacífico, que llegaría al Mar de Cortés, que no tendría que ver con México, pero pasa por México. Y si pasa por México, cobras, ¿no? Para llevar gas licuado a Asia. Bueno, pues eso forma parte del Plan Sonora, porque requieres infraestructura, requieres un puerto, requieres energía, o sea, requieres gente que esté en esa situación. Entonces, se dice fácil, pero reindustrializar un país es el problema que tiene Donald Trump. La gran desesperación de Donald Trump es que se dio cuenta que gran parte de sus empresas sacaron la manufactura de Estados Unidos y se la llevaron a China y al sudeste asiático, porque no nada más es China, es Corea y es Vietnam y es Singapur. Japón no tanto, porque Japón salió más de manera autónoma, pero sacaron su gran producción y no nada más ellos, también los europeos, los alemanes, o sea, se llevaron las grandes inversiones. ¿Por qué? Porque pagaban poco. Y Y aquí nos fue peor, aquí nos desindustrializamos sin tener ningún tipo de ganancia. Aquí simplemente dejamos que se fuera la industria. Estaba pensando en la época de la sustitución de importaciones, donde protegimos a los empresarios, se prohibió la importación para que desarrollaran y pudieran competir. Y el momento que se abrieron las fronteras, nadie pudo competir con nada, todo el mundo tronó. O sea, tenemos un empresariado de verdad lastimoso. claro, no le apostaron al país. Ahora, fíjate, el Plan México implica, porque uno nada más ve decir, bueno, un polo de desarrollo y una fábrica, vamos a poner de vacunas, ok, va. No, el Plan México, porque México también está atrayendo inversiones. Si te has dado cuenta, hay un enorme plan carretero de ferrocarriles, pasajeros y carga, la modernización de puertos y aeropuertos, grandes proyectos de energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, agua, tecnificación del campo, vivienda, porque si vas a crear polos de desarrollo, necesitas que la gente vive cerca. Educación, pues sí, necesitas bachilleratos técnicos, necesitas universidades, seguridad, porque también la tienes que mejorar. Entonces, es un megaplan muy grande. Mira, te voy a poner un ejemplo. De los 12 polos de desarrollo, ahorita abrí uno, nada más para que la gente se haga una idea de qué son los polígonos. Los polígonos simplemente van a ser de decir, a ver, ¿a qué le vas a dar prioridad? Por ejemplo, la franja fronteriza de Nuevo Laredo. Ah, bueno, ahí le van a apostar a semiconductores, se le va a apostar a bienes de consumo y a electromovilidad. ¿Eso quiere decir que Olinia la tienes que llevar la fábrica a Nuevo Laredo? No, porque no es el único polo de desarrollo que le va a apostar a la electromovilidad. Y va a llegar el tren, además. Ahí va a llegar el tren. No, hay otros que también le van a apostar a la electromovilidad. ¿Cómo funciona la industria automotriz? Unas partes las fabricas en una zona, otras partes las fabricas en otra zona. O línea va a ser igual, va a tener un centro de diseño. Mira, yo me recuerdo cuando llega Bombardier a Querétaro, que está en el municipio de Colón, cerca de la capital, toda la ingeniería y el diseño se hacía en Berlín. O sea, en Alemania, ni siquiera en Canadá. Se hacía en Berlín. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. O sea, tú puedes estar trabajando en Olinia y estar en Yucatán. Sí, sí puedes. Ahora, no vas a estar en el proceso de fabricación, pero sí puedes estar dentro del proyecto. Entonces, en estos 12 polos de desarrollo vienen muy separados
de donde se va a apoyar, por ejemplo, la industria textil y los zapatos, porque también recordarás que mucha ropa se compra en el exterior, o los zapatos, pues más baratos los chinos. Hay otro sector que a mí me interesa mucho porque yo terminé mi carrera académica en el área de ingeniería biomédica. Es la parte farmacéutica y dispositivos médicos. No, sería una chulada que México fabricara resonadores magnéticos. Digo, todos los que hemos ido últimamente con los médicos, últimamente en los últimos 15 años, te das cuenta de la enorme cantidad de aparatos que hoy un médico tiene que utilizar. Te pongo un ejemplo, no se me espanten con la palabra, facoemulsificación para operar catarata. Incisión en la córnea, te insertan una especie de aspiradora, jalan. Sí, pero el médico tiene que tener un aparato que controla la operación con las dos manos y un pie, y con el pie derecho es el freno para evitar que deje ciego al paciente, etc. Estoy hablando de un doctor en San Luis Potosí. 250 operaciones al año, el doctor Barragán, en San Luis Potosí. O sea, pero el aparato viene de fuera. Ahí mismo, él trabaja en la Fundación Castañón. El doctor Castañón, desgraciadamente, tuvo una hemiplegia, pero yo platicaba mucho con él. Era el oculista de mi mamá. Y él orgullosamente mostraba los aparatos médicos que tenía. Me acuerdo un aparato Canon para revisar los ojos y me dijo, ve el número de serie 00007. O sea, un médico oculista, oftalmólogo, mexicano, había comprado el séptimo aparato en el mundo. Yo inmediatamente pensé, ¿cuántos oftalmólogos fifís no debe haber en Manhattan, en París, en Alemania? Y aquí hay un mexicano que compró el séptimo aparato. ¿Cuál era el problema? Que tenía que traer un técnico de Suiza una vez al año para que se lo calibrara. La última vez que yo hablé con el doctor Castañón, le pregunté, oiga, ¿le sigue pagando al técnico $500 diario, avión de primera clase para que venga a calibrar el aparato? Me dice, ya hay 3 ingenieros en México que pueden hacer eso. 3. Uno está en Ciudad de México, uno está en Guadalajara, otro está en Monterrey. Yo estoy a todo dar porque San Luis Potosí, si no puede el de Monterrey, viene el de Guadalajara, y si no el de Ciudad de México. Pero ve qué patético. Es que es terrible que tengamos, o sea, 3 y que además se haya perdido esto. En un momento en el que en México se producían vacunas, se producían medicinas, se producían aparatos, y ahora de pronto, ¿no? Se abandonó de tal forma que ahora tenemos 3 técnicos en todo el país que pueden atender eso. Claro que después van a salir más. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la Autónoma de Querétaro, cuando habla ingeniería biomédica, pues como todo, comienzas con algunas áreas. Por ejemplo, yo me tocó dar clases a jóvenes, la mayor parte mujeres, que hoy son ingenieras biomédicas. Todas tienen trabajo. Todas tienen trabajo, porque era evidente, los hospitales, el sector salud público y privado, te requieren ingenieros biomédicos porque fueron capacitadas en mantenimiento de equipo médico, que siempre lo vas a necesitar. Fueron capacitados en el diseño de prótesis y órtesis, que es distinto, van relacionadas, y en imagenología médica. ¿Cómo mejoras el diagnóstico de un médico? Entonces, el Plan México es desarrollar sectores en energía, automotriz y electromovilidad, ahí entra Aerolínea, química y petroquímica. México llegó a ser la 6ª potencia mundial en petroquímica en el mundo. Y los del PRIAN, como dijiste, lo tiraron a la basura. Luego, bienes de consumo y aeroespacial. Que ahí vamos muy atrasados, pero pues mira, yo tengo exalumnos, hace poco estuve en Cholula, en el INAOE. La jefa de investigación fue mi alumna, la jefa de investigación del INAOE hizo su doctorado, maestría en Loughborough, en el Reino Unido, es experta en cuestiones de imagenología, etc. Pero el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, han hecho trabajos para la NASA. O sea, ¿podemos entrar a la parte aeroespacial? Sí. ¿Que no tenemos cohetes para poner nuestros satélites? Sí, pero sí se pueden diseñar, y como hace mucho mundo. ¿Qué hace Elon Musk con SpaceX? Bueno, pues él
un gobierno quiere poner un satélite, pues contratas a él, o contratas a los rusos, o contratas a los chinos, o contratas a la NASA para que ponga en órbita tu satélite. Pero tú puedes diseñar el satélite y controlarlo. Entonces hay una parte aeroespacial. En Querétaro, por ejemplo, está Safran, la empresa Safran, está Bombardier, está Eurocopter, está ya la UNAC, que es la Universidad del Aire, que es la aeronáutica. Entonces, es, es aprovechar tus universidades tecnológicas, el TEC-NM, las universidades politécnicas, la UNAC. Conjunta todo eso, tienes ya la gente y ahora sí vas distribuyendo y dices, ¿dónde es más viable que pueda surgir esto? ¿Qué ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum? Tiene toda la razón. Pues es que, a ver, me vas a poner un centro de datos que consume una enorme cantidad de agua. Bueno, pues nada más dime cómo vas a usar el agua. ¿De dónde vas a sacar el agua? Claro. Mira, en este país la mayor parte de energía eléctrica generada por energía hidráulica, pues es el sureste. Sí. Porque Es donde tenemos hay ahí agua. los grandes, es donde hay agua. O sea, y acá donde hay sol, ¿no? Tantas horas de radiación solar como Sonora, Baja California, pues está muy bien entonces ahí. Pero la idea no nada más es que digas, a ver, Sonora tiene sol, vamos a poner paneles fotovoltaicos. No, a ver. Vamos a apostarle más a la industria alrededor de los paneles fotovoltaicos. Que no nada más los compres en China y vengas los instales. No. Pues siempre vas a requerir mantenimiento, ¿no? Pero a ver, la idea Hay que es desarrollar tecnología propia. tecnología propia y no pasa nada que el gobierno de México le diga, porque lo están haciendo con los trenes, a ver, ¿sabes qué? 30% o 40% o 60% tiene que ser proveeduría mexicana. Esa es una muy buena noticia para los pequeños y medianos empresarios y también para los grandes, pero que le quieran apostar, porque es una gran área de oportunidad. Nada más que sí vas a tener que... China hoy en día no compite con precios bajos, compite con calidad y puede dar precios bajos gracias a la enorme inversión que hicieron en formar a gente y en sus cadenas de aprovisionamiento. O sea, esa es más o menos la idea del Plan México. Yo lo asocio mucho a una soberanía industrial, soberanía tecnológica y recuperar la industrialización en el país, que no nada más sean maquiladoras. Sí. Pues, y ya para cerrar, ¿cuánto tiempo, no? ¿En cuánto tiempo vamos a poder ver resultados? Digo, vemos todo el esfuerzo, toda la inversión que está haciendo el gobierno. Vemos empresarios que pues tienen que respingar y que tienen que, ¿no? Ponerse a la altura de la inversión y de lo que está haciendo el gobierno mexicano. ¿En cuánto tiempo vamos a poder ver de verdad resultados de esto? Mira, esto no es inmediato. Esto también lo tenemos que tener bien claro. Esto no es de un año. Yo siempre he dicho, en la política pública está lo que es inmediato, que lo puedes hacer en un año. Está el corto plazo, lo que te alcanza un sexenio. Esto es para mediano plazo. Porque formar gente, mira, te voy a poner la analogía con cuando nos llega la pandemia y no teníamos especialistas o número suficiente de especialistas. Sobre todo la oposición, que son los que dejaron el déficit. No, ya ahorita los especialistas, las medicinas. A ver, se quejan del desabasto de medicinas cuando en este país no se fabrican gran parte de las medicinas. Las tienes que comprar fuera. Y porque lo decidieron ellos. Exacto. Entonces, fíjate, la formación de recursos humanos, yo siempre dije, a ver, 250,000 déficit de médicos. Y vamos al Plan México para semiconductores o línea, etcétera, en proyectos de energía, aerogeneradores, etcétera. Bueno, sí digo, va, ok, no tenemos 250,000 médicos, va. Pero ¿cuánto tardas en formar un médico? 7 años. Aunque tú dijeras, ya quiero resolver el déficit este año, en este sexenio, no puedes, no puedes. Oye, pero además los quiero especialistas. No, pues ya no son 7, ya son 10 años. Y en 10 años ya puedes decir, ya tengo los especialistas.
aprender a fabricar un resonador magnético. Pues no. Sí, no son No, enchiladas. diseñar un auto eléctrico de la nada porque no tienes la tradición. No es que tú ya tengas a la General Motors y luego vas a decir la Chrysler, porque General Motors va por gente que ya sabe de la Chrysler. Es empezar de cero. Es empezar Pues no de cero, casi de cero en muchos aspectos. Entonces, para que te des una idea, en energía hay un plan sexenal hasta 2030 que sí tiene que ver con la cogeneración, tiene que ver con el cambio necesario de la transición energética, apostarle más a la energía eólica, a la energía solar, pero no es inmediato. Lo que pasa es que vamos a ir viendo etapas. Por ejemplo, ahorita ya estamos viendo que hay al menos ahorita de los 100 parques industriales, de los 12 polos de desarrollo, 5 ya iniciaron. Entonces yo calculo que para que al final del sexenio vamos a ver un gran avance. Mira, en el caso de los semiconductores, estoy viendo a ver si tengo aquí el dato que nos dijera más o menos en cuánto. Mira, ahí está, para que te des una idea. A ver, las fechas. Porque luego los van a la mañanera. Ya mañana, presidenta. No, a ver. Ojo. Creación del Centro de Diseño de Semiconductores, todo 2025. O sea, ya estamos en diciembre, es el inicio. O sea, una política de semiconductores te lleva todo un año, ¿eh? Todo un año lo del Centro de Diseño. 2 años para la consolidación del Centro de Diseño. Entonces, no estamos hablando de 2027. Y que ya tengas tu centro de diseño en 2030. Bueno, fabricación. Ya empieza tu fabricación, no tienes que esperarte a que tengas todo, no. Vas avanzando, pero el inicio ya es el próximo año. Lo que pasa es que el tiempo también vuela. Estamos ya en diciembre. Consolidación de la fabricación hasta 2029. Estaríamos diciendo que a finales del sexenio vas a poner la manufactura. Ya la última etapa, que es ya las pruebas y ponerlas, implementarlos, ya es más rápido. Pero sí nos lleva a una cuestión de decir, híjole, diseñar y fabricar semiconductores en el país es una meta de 6 años. Pues sí. Pero lo vamos a ir viendo. Hay otras cosas como la industria textil, la industria de la piel. Eso lo vamos a ir viendo un poco más rápido. Vas a ir viendo cómo se va avanzando aquí, ya viene acá, el corredor logístico, Coatzacoalcos, Salina Cruz, ya se abrieron estos polos, ya hay este parque industrial. O sea, lo vamos a ir viendo de manera paulatina, pero no hay de otra. Mira, no hay... Ahora sí que no hay fast track, no Pues sí. hay atajos en esto porque no. China le costó salir 30, 40 años, ¿no? De Corea, igual Corea del Sur, o sea, no es que Hyundai o Samsung se crearon así de la noche a la mañana, no. No, y además estos desarrollos sucedieron en situaciones internacionales más positivas para ellos. Además, nosotros estamos haciendo esto en medio de un entorno internacional complicadísimo. Sí, pues mira, los aranceles de Donald Trump. Ahora, habría que ver porque en Estados Unidos el periodo presidencial es de 4 años, Sí. Entonces... Puede cambiar. Puede cambiar, O sea, nada garantiza que quien sustituya a Donald Trump siga esta misma política arancelaria. Recordemos que Donald Trump es un empresario que se hace presidente y que a él y sus amigos de sus sectores industriales, a ellos les interesa favorecer ciertos sectores. La cuestión arancelaria es la deuda, la enorme deuda, 36 billones de dólares, pero pues ni con eso. Pero sí es un entorno que desgraciadamente se volvió más hostil porque... Pero aún así, mira, el Plan México al menos puede fomentar el mercado interno, ya que dejemos de importar.
Tanto, sí. En dólares. Y luego que te los quieran vender, porque también esa es la cosa. Eh, es un entorno más complicado, pero yo creo que sí, lo que faltaría, lo que yo puedo ver que puede reducir la velocidad, son las inversiones por parte de los inversionistas. Porque el gobierno federal le va a apostar. Sí. Y acuérdate cómo sale China. China no sale nada más con la apuesta de su sector público. Necesitas también forzosamente inversión del sector privado. Sí, De empresarios que le empresarios apuesten también. que le apuesten al país, que le apuesten a competir. Se pueden hacer enormemente ricos. Oye, cuando tú ves a los hombres más ricos del mundo, no sé, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, o sea, tú dices, es gente que Bill Gates comenzó en una cochera sin nada así, pero le apostó a eso. Y Elon Musk puede ser todo lo negativo que quieras en muchas cosas, pero también le apostó a los autos eléctricos y dijo, bueno, yo voy a competir en autos eléctricos. Bezos con Amazon vendía libros. Eso es lo que hacía, vendía libros, nada más que dijo, bueno, pues si puedo vender libros no fuera de Estados Unidos, y hoy en Amazon te vende todo, ¿no? Te puede vender muñecas, memorias y lo que sea. Esa es una cuestión de una mente empresarial, porque este tipo de personajes llegan a ser enormemente ricos porque sí le apuestan a la innovación. El Nvidia, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que se necesita. Ojalá y haya empresarios, y por supuesto que va a haber empresarios extranjeros que esto les resulta atractivo. Mira, cualquier empresario extranjero que sepa que va a ganar dinero, aunque, Sí, bueno. aunque le digas que tiene que tener un 40% de probabilidad mexicana, mira, va, si yo voy a ganar dinero, pues le entro, porque también eso no lo van a poder parar. Si no son los mexicanos, van a ser extranjeros que se van a sujetar a las reglas. Y los que no, como Iberdrola, pues como SACIR, se van a ir del Pues país. chao. Sí. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel, por esta conversación, ¿no? Y pues esperemos que regreses ahora, ¿no? Empezando el año que viene para volver a hablar de los avances que estamos viendo. De los avances. Y de los temas que siguen Sí, surgiendo. En había Plan que darle México. al menos un año a partir de que se anunció. Hay que tomar en cuenta que el Plan México se anunció en abril. Lógicamente viene un poco más estructurado, pero yo calculo que al menos un año, un año que podamos decir, bueno, y en este año, ¿qué se avanzó? Si te fijas, lo de Coatlicue, la supercomputadora, pues sí se va a llevar también Sí, su tiempo. su tiempo, algunos años, pero a mí lo que me encanta de la 4T es que, a diferencia de los gobiernos del PRIAN, es terriblemente más transparente en todos los proyectos. La 4T nos dice todos los días cómo va la medicina, la fabricación de medicinas, cómo van los trenes, y nos van a estar diciendo, miren, del Plan México, de estas metas ya tenemos esto, de la supercomputadora, de los semiconductores, etcétera. Eso nos va permitiendo como sociedad el ir viendo estas metas. Nada de que no dice nada, ya terminamos. No. Esto es un proceso. Y es un proceso transparente. Nunca lo hicieron los gobiernos del PRIAN. Nunca. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también que nos están viendo aquí justo en el blanco. Y pues los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.